¿Cómo alguien que decía amarte puede dejarte tan fácil? Mi pareja me terminó después de 8 años de relación. Va a ser mucho texto, pero necesitaba desahogarme. Todo empezó en marzo de este año, en Semana Santa. Acá en México esas fechas se celebran mucho. En ese tiempo ella cambió de trabajo. En su anterior trabajo todo iba bien entre nosotros, pero en el nuevo las cosas empezaron a cambiar. Yo la apoyé desde el primer momento, hasta me pidió que la llevara el primer día, porque se le había hecho tarde y así lo hice. Tal vez fue mi error por siempre ponerla primero, pero yo estaba, y sigo, enamorado de ella. En ese nuevo trabajo, me contó que había un chico que la invitaba a comer después del trabajo. Yo no me considero celoso, pero sí le pedí que le pusiera límites. Ella me aseguró que le dejó claro que tenía novio, que no buscaba nada con él, que solo podía ser amistad. Aún así, el chico seguía insistiendo. Le pedí otra vez que pusiera una línea más clara y me dijo que no podía hacerlo tan directo porque era nueva en ese trabajo y le daba miedo que por los contactos de ese chico tuvieran represalias con ella. Yo le creí. Siempre lo hice. Pero empezaron a darme vueltas algunos miedos en mi cabeza. ¿Y si había alguien más? ¿Y si me dejaba por alguien más? No era desconfianza hacia ella, era mi inseguridad, algo que trabajé en terapia. Pero desde ese momento ella sintió que ya no confiaba en ella. Como su trabajo era pesado y a veces había días que salía muy tarde, uno de esos días que no había transporte a su casa, decidí ir a buscarla para asegurarme de que llegara bien a su casa. Sabía que su mamá era muy sobreprotectora. Cuando llegué, ella se sorprendió y se molestó. La verdad es que lo único que quería era verla, asegurarme de que estuviera bien y llegara bien a su casa. Ese mismo día me pidió un tiempo. Me dijo que era porque necesitaba sanar, estar bien consigo misma, que quería darme una mejor versión de sí misma. Me explicó que ese tiempo duraría hasta finales de mayo, porque ya teníamos un compromiso con su familia para mi cumpleaños. Aunque me costó aceptarlo, lo hice. Acepté ese tiempo con el corazón roto, pero lo acepté. Me pidió que fuera a terapia también, que trabajara en mí. Así lo hice y al día siguiente hasta me acompañó a mi primera cita. Durante ese tiempo, a veces rompía la distancia y 2 veces fui a verla al trabajo, no me pude aguantar, la extrañaba demasiado. Sin embargo después entendí que no estuvo bien el llegar así, y ya no lo hice, pero sí se le expliqué a ella el por qué lo hice. También hubo veces que me pedía que la llevara cuando llegaba temprano o salía tarde en la noche. En uno de esos viajes me dijo que me extrañaba, que durante su viaje de trabajo había pensado en mí, que quería estar conmigo, pero aún así insistía en que necesitaba ese espacio, y yo lo acepté porque tenía esperanza y más que por mensaje, a veces me hablaba bonito. Finalmente llegó la fecha acordada y volvimos. Me dijo que me extrañaba, que sí quería estar conmigo, que quería luchar por nuestra relación, que quería seguir siendo mi novia. Yo, de broma ese día, le dije que si no me dejaría otra vez, y nos reímos y me dijo que no, y ya le dije que yo también quería seguir siendo su novio, acepté todo porque la amaba. Al día siguiente era mi cumpleaños y estuvo conmigo en todo momento. Me felicitó y otra vez me pidió que fuera su novio. Todo parecía mejor. Me sentía feliz. Me apoyó en todo, incluso en mi proceso de titulación. Me acompañó a la presentación de mi tesis. Sentí que volvíamos a ser nosotros. Después tuvo un accidente de camino al trabajo. Su mamá me avisó y me preocupé mucho. Cuando llegué a mi casa me fui directo al hospital donde estaba, estuve todo el día y toda la noche esperando. No me importaba nada más. Solo quería verla, saber que estaba bien. Su familia me agradeció, pero no lo hice por agradecimiento, lo hice por amor, acompañé a su mamá todo el día y toda la noche hasta que ella salió. Desde ahí, creí que las cosas seguirían mejorando. Seguí en terapia y ella también empezó a ir. Después del accidente, ella estaba muy estresada por el trabajo y otros problemas que ya tenía, pero yo me mantuve firme, quería que supiera que no estaba sola, que podía contar conmigo, que la escucharía siempre. Pero algo cambió. Hay que decir que en nuestra relación solo nos veíamos una vez a la semana, casi siempre los domingos, aunque antes hace unos años casi no nos veíamos pero los dos estábamos felices y bien, y luego solo era una vez a la semana y si tenía suerte 2 y eso porque iba a buscarla al trabajo, eso es importante para después, ya que una de las razones por las que me terminó fue según por la que sofocaba mucho. Posteriormente, hubo una vez que salió muy tarde del trabajo, como a las 3 de la mañana, y le dije que si quería que fuera por ella, aceptó y lo hice, solo para asegurarme de que llegara bien. Pero luego su mamá la regañó primero por la hora que llegó y la hora que fui por ella, y también me dijo días después que su mamá le había dicho que estaba mal que fuera y más en ese momento, que agradecía que la cuidara pero que también se preocupaba por mí. Me dijo que no entendía por qué iba por ella si yo también tenía que regresar solo a mi casa. Lo hice porque la amaba, pero a partir de ahí dejó de pedirme que fuera.
No me dolía verla solo una vez a la semana, de hecho me parecía bien, aunque si había días que le extrañaba siempre respeté todo eso, sus tiempos y espacios, así como sus decisiones, a veces si soy honesto quería verla más. Pero la mayoría de las veces que le pedía que fuera a buscarla al trabajo para verla aunque fuera un ratito, me decía que no, siempre respeté eso y no dije nada más, aunque a veces decía que sí porque decía que también me extrañaba, y siempre por eso quería pasar aunque fuera un poquito más de tiempo con ella, pero ella en ocasiones lo veía diferente. Un sábado hace 2 semanas, después de todo eso, me canceló unos planes que teníamos con su familia. Solo me pidió que si podía pasarlos a recoger. Ese mismo día me dijo por mensaje que quería terminar. Y la noche que fui por ellos, ya habiendo dejado a su familia, me quedé afuera un rato hablando con ella. Le dije que si estar sola la hacía sentir mejor, la entendería. Pero me dijo que no, que sí quería estar conmigo, que solo no se sentía bien. Nos abrazamos, nos besamos y sentí que habíamos dado otro paso, y ella sabía que estaría para lo que necesitara. Al día siguiente le pregunté si podíamos vernos, me dijo que no podía verme porque tenía familiares en casa, aunque esos familiares iban comúnmente y aún así nos veíamos en su casa. Lo entendí y durante ese día las cosas estuvieron bien o así lo sentí, hablamos bien y todo. Pero al día siguiente, ese lunes de hace 2 semanas, hablamos bien todo el día hasta que llegó del trabajo. Ese día me dijo que alguien en quien confía mucho le había dicho que iba a tener una pérdida muy grande. Otra vez traté de hacerle saber que la apoyaría, que no estaba sola, que podía contar conmigo y que le escucharía, que siempre la apoyaría. Después de eso, al final del día me mandó una canción, Te dejo en libertad de Aas. Me dijo que así se sentía conmigo. Que sentía que estaba con ella solo por costumbre. Me derrumbé. Le expliqué que no era así, que la amaba y la amo, que no era una rutina. Después de ese mensaje, dejó de hablarme. Solo respondía si yo le escribía primero, y solo unas cuantas palabras por la noche. Yo seguía escribiéndole solo para ver si ya había llegado a su casa, para desearle un buen día. No quería ser insistente, quería respetar su espacio, pero el vacío también dolía. Durante esa semana le pregunté varias veces si podía ir a verla. Las 3 veces que intenté, cada vez en un día diferente, me dijo que no. El sábado de esa semana recibí su mensaje, tenemos que hablar. Sabía lo que se venía. Aunque traté de alargar la conversación, por dentro sabía que se había terminado. Me dijo que ya no quería estar conmigo, que se iba a elegir a sí misma, que aún me amaba pero que tenía que dejarme ir, que ya no quería sentirse así. Traté de convencerla de que podíamos sanar juntos, que no tenía que irse, que podíamos mejorar como pareja e individualmente. Por eso estábamos también en terapia. Pero estaba decidida. Me dijo que me quería dejar ir, que ya no quería sentirse así, aún así traté de seguir prolongando todo. El domingo estuve muy ocupado por una situación con mi familia y no pude responderle, sin embargo me mandó un mensaje y me dijo que entendía, que yo también había tomado mi decisión y que me cuidara. Cuando me di cuenta, le respondí, traté de hablarle otra vez. Le conté sobre mi día, pero después de contarle todo eso, y que me escuchara, sentía que aún había esperanza, incluso con ese mensaje que me dio, aún así ella me volvió a repetir lo mismo, que quería terminar. No me quería rendir. Esperaba que cambiara de opinión. Algo similar había pasado antes y logramos superarlo. Pero esta vez, no fue lo mismo. Hay que decir que todo esto fue por mensaje, no me quería ver, le mandé audios pero me dijo que ni siquiera quería escucharme. Ese domingo pasó y llegó el lunes, ya había pasado todo eso, pero me sentía vacío, me sentía mal y entonces decidí ir a su trabajo, obviamente a la hora de salida de ella. Le dije que estaba ahí, que necesitaba hablar con ella cara a cara. Al principio se negó, pero luego aceptó. Llevaba unas flores, unas notas que escribí de corazón. Pero lo primero que me dijo fue que solo estaba ahí para cerrar por respeto. Que ya no quería estar conmigo. Que ya no quería sentirse así. Me dijo que todo había cambiado, ya que sentía que yo no confiaba en ella por lo del chico del trabajo. Que pensaba que cuando iba por ella lo hacía para vigilarla. Aunque eso nunca fue cierto. Solo quería verla, pasar más tiempo con ella. También me dijo que le estaba quitando su tiempo libre, que ya no podía salir con sus amigos /diagonalas, que sentía que si cancelaba un plan yo reaccionaría mal, aunque no era el caso, para mí si decía que no a algo o incluso a vernos, no es que me estuviera muriendo ni nada por el estilo, al final amaba y la amo. Y no porque no la viera o saliera con sus amigos /diagonalas o su familia me sentía mal, al contrario siempre me alegraba por ella. Nunca le prohibí nada, siempre respeté todo lo que hacía, e incluso le decía que se divirtiera. Respeté sus tiempos, su espacio.
Traté de explicarle todo eso. Le dije que la amaba, que podíamos hablarlo, arreglarlo, sanar juntos. Pero no quiso. Me dijo que aún me amaba, que sentía cosas por mí pero que no podía continuar, que esta desconfianza era principalmente lo que sentía, que le estaba vigilando y que le estaba asfixiando y no podía salir con sus amigos diagonalas porque salía conmigo. Para ella eso rompió todo. Pero traté de explicarle todo y me seguía diciendo lo mismo, que para ella esa decisión ya estaba tomada. Me derrumbé. Le pedí que me dejara llevarla a su casa, pero no quiso ir conmigo. Cuando al principio de la relación no nos veíamos por un día, hubo un periodo en el que no nos vimos, todo fue por mensaje. Aún así me dijo que ya desconfiaba de eso también, y traté de responder y explicarle todo eso, que si no me veía por ejemplo hasta ese fin o varios fines de semana, no iba a pensar que ya no me ama ni nada, eso no es así y tampoco es amor. Traté de responder y decirle cómo eran las cosas para mí, de decirle que podíamos hablar y arreglar las cosas juntos, que podíamos salvar este amor, que podíamos sanar, pero me seguía diciendo que ya no quería nada conmigo. Mientras ambos estábamos llorando, le dije que me dijera que ya no me amaba, que no quería estar conmigo. Sin embargo me dijo que aún me amaba, que aún sentía cosas por mí, pero que no podía y no quería, que quería terminar esto, que ya la dejara. Me derrumbé ahí, y le dije que tenía que regresar manejando. Me derrumbé otra vez, y pasaron más cosas, nos exaltamos y solo me dijo que conmigo no se podía hablar bien y terminó yéndose. Traté de alcanzarla y cuando la alcancé ya estaba hablando con su jefe para que viniera por ella. Me dijo, la dejé pero no quería que las cosas terminaran así, y ya no sé por todas las emociones y todo lo que había pasado. No me quería rendir, y la alcancé otra vez por última vez, y dijo que ya venían por ella. Que recordara que su jefe era policía, y si me veían ahí me iba a meter en problemas. Al final a los 20 se vinieron por ella, y ya no pude hacer más, de verdad me derrumbé, sentí que me moría en ese momento, todo terminó mal, y no quería que se fuera, pero no sé, se fue, me acabó, y mientras iba manejando, me derrumbé otra vez, no pasó nada. Pero cuando regresé a mi casa y quise mandarle un mensaje, me di cuenta que me había bloqueado y borrado de todos lados, excepto de mi otro número, así que le mandé un mensaje por ahí, explicándole que no quería que terminara así, pidiendo perdón, porque nos exaltamos y todo eso, no dijimos nada malo ni nada, siempre hubo respeto pero las cosas terminaron mal, ni siquiera respondió el mensaje, me bloqueó al instante de ahí también. Al día siguiente, ya toda esperanza estaba perdida para mí y decidí respetar lo que ella quería, así que le agradecí a su familia, a su mamá, por todo, y su mamá solo respondió que le hubiera gustado hablar con nosotros pero que eran nuestras decisiones, y ese mismo día a la noche, ella le mandó uno a mi mamá, pero literal le mando el mismo mensaje que le mandé a su mamá, solo le cambio el nombre. Yo aún así quería hacerlo en persona, hablar con su mamá y con ella, pero no quería quedar tan mal como ya había quedado. No sé si hice algo mal o por qué exactamente terminó conmigo, porque sentía que podíamos arreglar las cosas y hablar bien todo, salir adelante tanto solos como en pareja. No sé, mi familia me dice que solo me estaba poniendo excusas y que me estaba manipulando, porque hubo más cosas que pasaron, y que solo me tenían emociones de arriba a abajo, ilusionándome con que las cosas estaban bien y luego mal y así. No sé qué pensar, pero aún me duele, y no puedo comer ni dormir ni hacer nada. Porque la recuerdo, durante los primeros días me culpé, por pensar que si hubiera hecho algunas cosas diferentes, incluso cuando la fui a ver, si no hubiera mandado ese mensaje a su mamá, hubiera cambiado de opinión, pero ahora sé que ya estaba firme en su decisión, no he podido dejar de buscarla en otra cuenta, cambió su foto, me borró de sus publicaciones. Me siento vacío, pero mi familia me ha ayudado a levantarme un poco. Al final ella, además de eliminarme, eliminó a todos los de mi familia. Sigo preguntándome qué hice mal, sus recuerdos me atormentan, el pensar que estará con alguien más, o que tal vez ya lo esté, imaginándola así. Trato de tener presente todas las cosas bonitas que tuvimos, pero cuando veo sus fotos, cuando veo cada recuerdo de todos estos años, me duele demasiado. Al final solo quiero que sea feliz, que le vaya bien, pero aún me cuesta comer, dormir, hacer cualquier cosa. La recuerdo a cada momento. Estoy tratando de mejorar, pero el dolor no se va.